Muy bien, entonces hoy día vamos a ver de diabetes insípida. Mm, vamos a ver primero lo que es la definición, la clasificación, su etiología, la fisiopatología, la clínica, el diagnóstico y el tratamiento, ¿ya? Muy importante, sobre todo el grupo que está rotando, tomen atención para que mañana lo podamos repasar y cuando les pregunten no se queden callados, ¿no? La diabetes insípida es un trastorno que es poco común y tiene que ver mucho con el metabolismo del agua. Se debe a que hay una disminución de la acción de la hormona antidiurética. Entonces, tenemos principalmente dos tipos de diabetes insípida. Tenemos lo que es la diabetes insípida central y la diabetes insípida periférica. En el caso de la diabetes insípida central, el problema está a nivel del hipotálamo e hipófisis, que es de donde se secreta, ¿no? La hormona antidiurética se secreta en el hipotálamo y pasa a la hipófisis para su activación y posterior secreción. En el caso de la diabetes insípida periférica, el problema más bien está en su órgano diana, que es el riñón. Ahí hay un problema para que esta hormona pueda cumplir su función. Este desorden está caracterizado porque el paciente va a tener poliuria, además de eso también va a tener polidipsia, va a tener es un paciente con mucha sed constante, debido a que la cantidad de esta hormona, la antidiurética, es muy poca o, como les había mencionado, también a que no se puede dar una acción adecuada en el riñón. Entonces, cuando no hay hormona antidiurética, no se puede concentrar adecuadamente en la orina y el agua se elimina por el riñón. Entonces, como les mencionaba, ¿no? La clasificación, la más conocida es la diabetes insípida central, y esa tiene que ver con la deficiencia en la producción de la hormona, que se llama antidiurética o sino también arginina vasopresina, de la neurohipófisis. O también puede ser algún daño entre la conexión entre el hipotálamo y la hipófisis, o algún daño también en el mismo hipotálamo. Puede haber varias causas, como tenemos los daños cerebrales, las infecciones, la pérdida de la parte estructural, o sea, de la parte de la neurohipófisis en la misma hipófisis o en la conexión que hay entre los dos. Eso se puede deber a una neurocirugía, a un tumor o a defectos genéticos en la producción de la hormona antidiurética. Y cuando es algo ya más genético, podemos ver estos casos en pacientes mucho más pequeños, en pacientes pediátricos. Entonces, siempre hay que estar atentos a esto. En el caso de la diabetes insípida nefrogénica, el problema es la respuesta que debería tener el riñón a la arginina vasopresina. Entonces, también puede darse a mutaciones en la acoporina 2, que como vamos a ver, es el canal que hace que haya una reabsorción del agua y que no se vaya por la orina. Algunas causas de este tipo de diabetes tenemos la terapia con litio, con foscarnet, la clozapina, defectos del gen de la coporina, algunos trastornos hidroelectrolíticos como la hipercalcemia, la hipocalemia, la malnutrición, algunas veces también se puede dar con la edad. También tenemos la denominada diabetes insípida dipsogénica, que en realidad en algunos textos tampoco lo consideran como una diabetes insípida tal cual, pero aquí más bien lo que sucede es que no hay un buen nivel de control sobre el mecanismo de la sed. Entonces tienen umbrales mucho más bajos los pacientes, por lo consiguiente tienen una mayor tendencia a tomar mucha más agua. Y las causas están principalmente asociadas con desórdenes de tipo psiquiátricos o, o algunos trastornos neurológicos o como lesiones también cerebrales, ¿no? Tenemos también la diabetes insípida gestacional, y en la cual se debe a que hay un exceso de una enzima que se llama vasopresinasa, en la cual esta enzima lo que hace es degenerar o degradar antes la arginina vasopresina. Por consiguiente, aparentemente habría una disminución de su función. Y este tiene que ver con el tipo de dieta que tiene la paciente y con su estilo de vida, ¿no? Y básicamente pues se da en la gestación. Ujú. Como habíamos mencionado en lo que es la etiología de la diabetes insípida central,
Tenemos varias, ¿no? Lo que son las adquiridas, como los traumatismos encefalocranianos, la neurocirugía, las neoplasias, como el craneofaringioma, los adenomas hipofisarios, pero los grandes, principalmente macroadenomas, metástasis, linfomas, entre otros. También lo pueden dar las infecciones y otras enfermedades, ¿no? También puede haber de tipo idiopáticas o genéticas o familiares. Además, también tenemos del tipo congénita, que puede estar asociada con otros trastornos hormonales más. En el caso de la diabetes insípida periférica, pues tenemos, en el caso de la enfermedad renal crónica, puede ser por una enfermedad poliquística o una enfermedad medular quística. También se puede dar en pielonefritis si hay obstrucción ureteral o una enfermedad severa, enfermedad renal crónica severa, desórdenes hidroelectrolíticos, como les había mencionado, como la hipercalcemia y la hipocalemia. En enfermedades hematológicas, la anemia por células falciformes, anormalidades dietarias, que podría ser por el aumento de la ingesta de agua o disminución del cloruro de sodio, ¿no? Algunas drogas también pueden dar ese tipo de diabetes insípida. El alcohol, la fenitoína, el litio, algunos casos en la glibenclamida, entre otros, ¿no? Todo lo que les estoy mencionando aquí. Entonces, en cuanto a la fisiopatología, la hormona antidiurética, recuerden que es secretada como una prohormona, ¿no? En todo lo que son los núcleos paraventriculares supraópticos que se encuentran en el hipotálamo. Esta prohormona va a pasar a la hipófisis y de la hipófisis, después de su activación, va a ser secretada a través del torrente sanguíneo y va a actuar en los riñones. A nivel de los riñones, lo que hace es disminuir la excreción urinaria y lo que hace es que haya una mayor concentración de la orina. Y su principal regulación está en la osmolaridad plasmática. ¿Ya? Entonces, lo que hace esta hormona es que se mantenga esa osmolaridad en un margen estrecho, que va desde 285 hasta 295 milosmoles por kilo de agua. Entonces, en el hipotálamo hay osmorreceptores, ¿no? Que ven cómo va la osmolaridad sanguínea. Cuando hay una alteración en esta parte, empieza a secretar lo que es la hormona antidiurética, va a pasar al torrente sanguíneo y va a llegar al a los túbulos colectores en el riñón, donde va a regular esta osmolaridad. Entonces, como podemos ver en esta figura, una vez que llega la arginina vasopresina u hormona antidiurética, tiene un receptor, que es el receptor B2, que se encuentra en la zona basal de las células del túbulo colector, en el riñón. La entrada o la recepción de la hormona hace que salgan este tipo de transportadores de agua que son las acuoporinas. Y con eso va a regular la osmolaridad. Entonces, cuando el problema es a nivel central, o sea, una diabetes insípida central, pues el problema es que no va a llegar acá nada de arginina vasopresina. Y por consiguiente no va a haber la función de las acuoporinas. Entonces, ¿qué es lo que más hace que se mueva esta hormona? La osmolaridad plasmática. Pero también se puede mover cuando hay una disminución del volumen o la presión. Pero su principal estimulante es el aumento de la osmolaridad. Cuando hay un aumento de la osmolaridad, lo que va a hacer es que haya una mayor secreción de la vasopresina. Este estímulo es mucho más efectivo, como les digo, como que la disminución de volumen o de presión, que también se puede dar secreción por la baja de uno de ellos, pero lo principal es la osmolaridad. Entonces, en el caso de la diabetes insípida central, les vuelvo a repetir, el problema es a este nivel, ¿no? De hipotálamo y de hipófisis. Entonces, no va a haber aquí nada de lo que es arginina vasopresina y por consiguiente no va a llegar a los receptores B2 y no va a haber una salida de MP cíclico y tampoco va a haber la activación de las acuoporinas. En el caso de la diabetes nefrogénica, diabetes insípida nefrogénica o periférica, en ese caso, va a haber una secreción de la vasopresina, va a llegar a este receptor, pero por alguna razón que como ya hemos visto puede ser por problemas del mismo riñón, por problemas hidroelectrolíticos o por fármacos, no hay una adecuada en metabolismo del mismo y por consiguiente tampoco va a haber una acción de las oncoporinas.
Entonces, más bien el problema más está aquí. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas de los pacientes que tienen diabetes insípida? Esta diabetes insípida, el inicio y el curso de la enfermedad pueden de forma insidiosa o puede ser súbito, y en realidad puede ocurrir a cualquier edad, puede pasar desde los pacientes pediátricos hasta los pacientes geriátricos. Entonces, puede ser muy variable esto. ¿Qué es lo que principalmente va a empezar a referir el paciente? El paciente va a empezar a beber enormes cantidades de líquido y necesitar también grandes volúmenes, ¿no? De orina que está muy diluida, porque recuerden que el problema es que como no ha habido una salida de las acoporinas, el agua se ha ido literalmente casi entera por lo que es la orina. No ha habido un regreso del agua desde lo que es la orina hacia el torrente sanguíneo. Entonces, esta orina va a ser muy diluida con una densidad que es baja, o sea, menos de 1005, y una osmolaridad que va a estar menos de 200 milimoles por kilo. Usualmente también los pacientes van a presentar nicturia, y si no se reponen estas pérdidas, porque obviamente se hay una gran cantidad de agua por la orina, puede producirse una deshidratación y también puede producirse una hipovolemia, ¿no? Y de todas maneras, la cantidad de hidratación que tenemos que tener tiene que ser también cuidadosa, ¿no? Bien, en cuanto al diagnóstico, el diagnóstico se va a dar por principalmente 4 alteraciones que vamos a encontrar en los exámenes. La poliuria, que se clasifica o define como más de 30 mililitros por kilo por hora, o una diuresis de más de 200 mililitros por hora en 2 horas consecutivas, o también se podría considerar más de 3 litros de orina durante 24 horas. Una densidad urinaria baja de menos de 1005, un sodio sérico alto, que puede ser mayor de 145, y una osmolaridad sérica de más de 300 milismoles por kilo. Ok, y cuando el paciente tiene una clínica con muchos síntomas y tenemos ya una osmolaridad que está alta, con osmolaridades y densidades urinarias bajas, no va a ser necesario utilizar los test que les voy a mencionar a continuación, porque más bien al contrario sería mucho más peligroso. Los test que vamos a ver a continuación, principalmente los utilizamos cuando hay cierta duda de diagnóstica. Pero si el paciente ya tiene todas esas manifestaciones clínicas y estas alteraciones en su osmolaridad, ya podemos estar hablando de que el paciente tiene diabetes insípida, ¿no? Entonces, el test que vamos a usar es el test de deprivación hídrica. ¿Qué es lo que se hace en estos casos? El paciente tiene que estar hospitalizado, obviamente, porque lo que se va a hacer es que vamos a hacer una supresión total de la ingesta de líquidos por un periodo más o menos de 14 horas en mayores de 1 a 2 años y de 6 a 8 horas en lactantes, ¿no? Partiendo de un estado de hidratación normal, ¿no? Entonces, se restringen totalmente los líquidos y durante todo este periodo que el paciente va a estar en observación, lo que tenemos que ir viendo es su peso, su presión arterial, la diuresis horaria. También tenemos que ir midiendo la osmolar plasmática, urinaria y el sodio. Esta prueba se va a suspender si la osmolaridad plasmática pues empieza a aumentar demasiado o hay una pérdida de peso considerable, que puede ser del 3 al 5%, considerando el peso base, ¿no? O si el sodio empieza a subir demasiado, por encima de 148, o la sensación de sed del paciente pues ya es irresistible. Entonces, en esos casos, lo que se tiene que hacer es tener al paciente en observación, estar vigilándolo constantemente. Y lo que van a ver en un paciente normal, si a uno le restringen pues el agua, si uno no tiene nada de líquidos vía oral, pues obviamente nuestra orina se va a ir concentrando, porque la cantidad de agua que va a salir por la orina va a ser mucho menor, ya que nuestro cuerpo lo que va a hacer es tratar de retener la mayor cantidad de agua para mantener un equilibrio. El problema en los pacientes con diabetes insípida es que no va a suceder nada de eso. El paciente va a seguir teniendo una orina muy diluida, a pesar de que no esté ingresando nada de líquido. Entonces, como les menciono acá, en individuos sanos lo que debería observarse es un aumento de la densidad urinaria y plasmática con una relación de osmolaridad urinaria y plasmática mayor de 1. El problema es que en la diabetes insípida, esta osmolaridad urinaria pues va a permanecer bastante baja, pues, ¿no? Y más bien va a haber un aumento de lo que es la osmolaridad plasmática y también del sodio. Entonces, si esto sucede, significa que este test de depilación es positivo y el paciente tiene diabetes insípida.
Una vez que nosotros ya vemos que el paciente tiene diabetes insípida, lo que tenemos que diferenciar es si es central o periférica. Y para eso lo que se hace es esto, un test de desmopresina. Entonces, el test de desmopresina lo que hace es valorar cómo responde el paciente a la administración de la desmopresina. Entonces, lo que se va a hacer es valorar la osmolaridad plasmática y urinaria después de que se coloca una dosis de desmopresina por vía intranasal. Entonces, lo que va a hacer es que nosotros podamos diferenciar entre diabetes insípida central de la nefrogénica. En el caso de que sea central, obviamente, si es que nosotros damos desmopresina y mejora estos parámetros, significa que es pues central, ¿no? El problema es la falta de la hormona. Pero si fuera periférica, por más que ustedes le den desmopresina, que es un análogo de la arginina vasopresina, pero un medicamento, no va a haber mejoría porque el problema es en el riñón, ¿sí? Ok, nuevamente volvemos a repasar lo que les he mencionado. Y la idea, bueno, primero tenemos que asegurarnos que el paciente esté en poliuria, como dije, por lo menos más de 3.000 mililitros de diuresis en 24 horas, o más de 80 mililitros por metro cuadrado de superficie corporal por hora. Y ahí es donde nosotros tenemos que ver cuál es la razón, ¿no? De por qué el paciente tiene poliuria. Es una poliuria acuosa, es decir, su densidad urinaria está baja, como les he mencionado, menos de 1.005, con un volumen urinario alto y una osmolaridad urinaria también disminuida, que nos daría la posibilidad de que fuera una diabetes insípida. Pero recordemos que también pueden haber algunas otras cosas, como que haya una alta ingesta de agua en pacientes con problemas de polidipsia psicógena o algún tipo de diuréticos, entre otros. Pero una de las posibilidades es la diabetes insípida. Y si nosotros estamos sospechando la diabetes insípida, lo que hay que hacer es una prueba de restricción hídrica, siempre y cuando pues, las alteraciones no sean muy abismales o muy floridas, ¿no? Como les dije. Entonces, si vamos a la prueba de restricción hídrica, y esta prueba lo que significa, después de que le hacemos la restricción, el paciente pues empieza a tener una orina diluida, que no concentra y se empieza a aumentar la osmolaridad sérica. Entonces, en ese caso, nosotros tendríamos que estar pensando en una diabetes insípida. Pero si no sucede eso, más bien podríamos estar pensando en una polidipsia psicógena, es decir, que el paciente está tomando agua no por una necesidad tal cual, sino por otro tipo de trastornos. Y en ese caso, el paciente igual va a hacer lo que cualquier otro paciente debería hacer su cuerpo, ¿no? Que es empezar a concentrar la orina. Una vez que nosotros sabemos que es una diabetes insípida, pues lo que vamos a hacer es darles desmopresina y ver si es una diabetes insípida neurogénica o central, o sea, hay respuesta al medicamento, o si es una diabetes insípida periférica. Recuerden que no todos los pacientes que tienen poliuria van a tener diabetes insípida. Una de las causas más comunes que tenemos de poliuria, pues es la diabetes mellitus tipo 2 o tipo 1, ¿no? Cuando la glucosa está muy alta, también hace que haya una gran salida de orina, de diuresis, porque estos tipos de sustancias como la glucosa, la urea, el mannitol, van a actuar como agentes osmóticos y también van a jalar agua en el momento que se elimina, ¿no? Entonces siempre hay que tener cuidado en pacientes con poliuria, que una de las primeras causas, las más frecuentes, más bien, los otros tipos de diabetes mellitus. Ujú. En cuanto al tratamiento de la diabetes insípida, pues en el caso de la diabetes insípida central, lo que falta es la hormona. Por consiguiente, lo que le damos al paciente son agonistas de la hormona antidiurética, ¿no? En el caso de los pacientes que son hipotensos o con una sintomatología severa, lo que hay que hacer pues, es recuperar, hidratarlos. Pero lo más importante son los agonistas de la hormona antidiurética. Entonces tenemos la L-arginina vasopresina, que tiene administración subcutánea, pero tiene un tiempo de vida media corta. Y el problema es que puede también causar aumentos de presión sanguínea. Por consiguiente, tampoco se recomienda por la vía endovenosa. Entonces, más está indicado por la vía subcutánea. Pero el medicamento que más usamos en la práctica diaria es la desmopresina. Tiene una buena potencia antidiurética, una duración de acción un poco más prolongada, tiene menos efectos colaterales y es el tratamiento de elección, ¿no? Para la administración aguda y crónica en pacientes con diabetes insípida central.
En este caso hay preparados en spray, gotas intranasales o también por vía oral, pero los más efectivos son los que son por spray, por vía intranasal. Y bueno, son los que también disponemos en nuestro medio. Entonces, esa es la desmopresina y algunas de sus características de acuerdo a su tipo de presentación. Tenemos en presentación oral, intranasal e intravenosa, pero recuerden que de todas maneras la intravenosa tiene algunos efectos un poco negativos en la presión. Lo ideal es que utilicemos la vía intranasal. Y esto se tiene que ir regulando, ¿no? De acuerdo a cómo va el paciente, cómo siente su diuresis, cómo se siente de energía, si tiene algunas otras molestias, mareos, cambios de presión, entre otros, ¿no? Entonces, su duración es casi de 12 horas. Entonces, por eso también lo preferido es el intranasal. Se puede colocar un puff cada 24 o cada 12 horas o cada 8 horas, dependiendo de cómo esté el paciente, ¿no? Otros fármacos que también se podrían utilizar son la clopropamida, la carbamazepina, los diuréticos tiacídicos, que cuando lo combinamos con la restricción de sodio, podría provocar una ligera hipovolemia, ¿no? Que lo que hace es estimular la absorción de sodio en el túbulo proximal y disminuye el transporte a los túbulos colectores distales, por lo que se provoca una disminución en la excreción de agua, ¿no? Muy independiente de la hormona antidiurética, porque esto va a actuar más bien en túbulo proximal, o sea, mucho antes de que la acción de la antidiurética se dé, ¿no? Entonces, por esa parte también podría en algo ayudarnos, ¿no? Para mejorar lo que es la poliuria. En el caso de la diabetes insípida nefrogénica, lo que se puede utilizar son los diuréticos tiacídicos con una ligera depresión de sal, por lo que les he mencionado anteriormente, ya que los diuréticos tiacídicos van a actuar mucho antes de donde se actúa la hormona antidiurética, entonces no va a haber mucho problema si es que esta hormona no está actuando adecuadamente en el riñón. Obviamente, si es que el paciente pues, tiene una enfermedad renal crónica, algo que afecte todo el riñón, también esta parte va a estar afectada, ¿no? También se pueden utilizar los AINES, que se puede utilizar como un tratamiento coadyuvante, específicamente la indometacina, debido a que bloquean la síntesis de prostaglandinas a nivel renal. Esto resultan inhibitorios sobre la denilciclasa, con lo que antagonizan la acción de la antidiurética en los túbulos renales, ¿no? Entonces, como conclusiones, para que se lleven algunos puntos clave, la diabetes insípida pues es un síndrome clínico debido a la existencia de una secreción insuficiente de antidiurética, ¿sí? Por consiguiente, estos pacientes van a tener problemas para concentrar la orina, o bien puede ser porque la antidiurética que existe pues es incapaz de ejercer una función adecuada a nivel del riñón. Esta diabetes insípida puede ser neurogénica o central, nefrogénica, gestacional o dipsogénica, que también la podríamos considerar como los pacientes que tienen una polidipsia psicógena, ¿sí? Ya le habíamos visto cuáles eran las diferencias. ¿Cuáles son sus manifestaciones? La poliuria, la polidipsia. Recuerden que la cantidad el problema de la sed es muy, muy importante. La osmolaridad urinaria va a estar disminuida, mientras que la plasmática va a estar aumentada, debido a que el paciente no puede concentrar la orina, ¿sí? ¿Cómo lo podemos diagnosticar? Pues mediante el test de privación hídrica y diferenciamos entre central y periférica con la prueba de desmopresina. Y el tratamiento, si es que es central, es la sustitución hormonal con desmopresina. O en el caso de que fuera nefrogénica, pues se puede hacer un poco de restricción de sodio, de el uso de diuréticos y de AINES, ¿no? Para poder mejorar esa parte. Muy bien, y eso sería todo con respecto a lo que es diabetes insípida, ¿no? A ver un segundito. Mm, mm, mm. Bien, entonces, a ver, un segundito. Listo. ¿Tendrán alguna consulta del tema que hemos mencionado?
Mm, bueno, muy bien, hoy día sí ha habido un poco menos de